¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Bueno, poco a poco nos vamos acercando, ya dejamos atrás el Mundial y nos vamos acercando al inicio de lo que nos gusta, del fútbol semanal, cada 3 días, Se está haciendo largo. Es verdad que nos lo hemos pasado bien con el Mundial, pero echamos de menos nuestro Barça, en nuestro día a día. Bueno, hoy quiero hablaros del mercado del Barça, bueno, de lo que venimos hablando. Ya el último episodio ya hablamos de Bisigu, este nuevo extremo analizado y que se ha ido confirmando en las últimas horas que va a llegar al Barça, pero el mercado no se acaba aquí, todo lo contrario, yo creo que estamos aún por vivir los grandes coletazos del mercado del Barça después de meses de especulación con grandes nombres, ¿no? Tengo la sensación de que el club puede estar entrando en uno de esos momentos en los que se obsesiona con una operación muy complicada y corre el riesgo de no ver otras oportunidades mucho más accesibles y que, bajo mi punto de vista, incluso mejoran lo que es la plantilla del Barça. Estoy hablando, evidentemente, de Julián Álvarez, ya sabéis mi punto de vista al respecto. Esto lo sabemos todos, es el delantero que gusta a Joan Laporta, que gusta a Deco, que encaja con Hansi Flick, aunque mi sensación es que a Hansi Flick Julián Álvarez no le obsesiona. Es una sensación mía. Pero es evidente que la operación se está enquistando. El Atlético de Madrid no quiere vender, lo ha dicho por activa y por pasiva. Julián Álvarez tiene contrato, es uno de esos futbolistas que son claves para el Atlético. No creo que tanto futbolísticamente, que también, evidentemente, pero también a nivel de proyecto estructural para la marca Atlético, que no es fácil de sustituir. Y el Barça, evidentemente, a día de hoy yo creo que está o no está en condiciones de dedicar todo su mercado a este futbolista. Hemos vivido ya en el pasado situaciones parecidas que acabaron francamente mal, o cuando el Barça acabó fichando a esos jugadores pagó el gusto y las ganas. Además de todo ello, ahora ha aparecido otro elemento importante del que también hay un episodio colgado recientemente aquí en el podcast, que es el futuro de Ferran Torres, que ya sabéis que yo he defendido durante todo el año que Ferran Torres tenía que ser renovado porque es un jugador para mí muy interesante. No lo decía o no lo digo ahora después de que haya marcado el gol de la victoria de España en el Mundial. El Paris Saint-Germain está pendiente de él, parece que el delantero estaría dispuesto a valorar seriamente esta salida, que quiere fichar por el PSG de Luis Enrique, que acaba contrato en 2027, por lo que eso complica un poco la situación del Barça, y yo creo que se va a ir, sinceramente. Yo creo que Ferran Torres se va a ir del FC Barcelona. Ha salido ya Robert Lewandowski. Por lo tanto, eso deja la situación en la delantera, por lo menos en un cambio muy drástico, que creo que pocos esperaban y que ya habrá tiempo para valorar si ha sido un poco de negligencia llegar al 22 de julio sin o habiendo o con opciones de perder a los dos delanteros titulares o los dos delanteros principales del equipo en esa posición, Lewandowski y Ferran Torres, teniendo en cuenta que has tenido meses y meses y meses para planificar esto, teniendo en cuenta, yo por ejemplo he hecho, no sé, en TV3 el año pasado, yo creo que hicimos como 10 tertulias en Sport 3 hablando de esto, del fichaje del delantero centro sustituto de Ferran y de Lewandowski. Entonces, de esto se viene hablando y se sabe desde hace meses. Llegar ahora a estas circunstancias y a poder perder a los dos, me parece que algo ha fallado en esta planificación, ¿no? No todo va a ser bueno, y hay que decirlo, ¿no? Y además, el Barça ahora tiene que gestionar la lesión de Frenkie de Jong, que todo apunta a que va a estar 6 meses fuera, o sea, nos vamos ya a enero, febrero, con lo que eso puede pasar o puede conllevar desde el punto de vista de que tarden en entrar en dinámica. No sé, yo creo que hay que valorar muy bien este mercado, y el Barça tiene opciones encima de la mesa muy interesantes que solamente tiene que activar y que creo que desactivan, nunca mejor dicho, cualquier riesgo que hay por la obsesión en ciertos jugadores, ¿no? Yo creo que en lugar de invertir esa cantidad gigantesca por Julián Álvarez, que se habla de 100, pero no van a ser 100, si lo sacas del Atlético vas a pagar el gusto y las ganas, que es lo que quiere el Atlético si acaba saliendo. Yo creo que de 150 no va a bajar y eso es una auténtica barbaridad por Julián Álvarez, permitidme que os lo diga, pero creo que fichar un central zurdo para acompañar a Pau Cubarsí está bien. Fichar un centrocampista para controlar más los partidos, proteger al equipo, liberar a Pedri o acompañarlo también es interesante, y evidentemente un delantero que pueda jugar como 9, moverse entre líneas, presionar, aportar gol desde el primer día, que sea una garantía. Por lo tanto, yo creo que el mercado, y después de este Mundial aún más, te ofrece ahora mismo 3 oportunidades de mercado que el Barça debería de escuchar, y prácticamente te gastas lo mismo que si fichas a Julián Álvarez, que son Aymeric Laporte,
Rodri y Mikel Oyarzabal. Jugadores además que juegan este estilo, que saben jugar con jugadores futbolistas del Barça, acostumbrados a jugar con ellos. Son 3 campeones del mundo, 3 futbolistas que conocen perfectamente el fútbol de posición, que además conocen perfectamente la presión alta, ¿no? La verticalidad, que se adaptarían sin ningún tipo de problemas. 3 jugadores que han formado parte de una selección española que ha demostrado funcionar con una estructura muy similar a la que intenta construir el Barça, no igual. No digo que las 3 operaciones sean sencillas, especialmente la de Rodri, pero sí creo que son mucho más realistas y coherentes a día de hoy que hablar de Julián Álvarez y vete a saber qué otros jugadores. Entonces, yo creo que hay que ser realistas. Primer nombre, Aymeric Laporte. Yo creo que esto es una oportunidad de mercado. Es verdad, tiene 32 años. Seguramente su fichaje era hace 6 o 7. Estoy de acuerdo con ello. Pero es un central zurdo que a mí personalmente me había generado dudas cuando se había ido a jugar a Arabia hace 3 temporadas, pero es cierto que me ha convencido. Mide alrededor de 1,90 m, tiene contrato hasta 2028, pero entre 12 y 15 millones puede salir. Creo que es accesible, no lo siguiente. Es una cifra muy buena para un central titular que se ha entendido a las 1000 maravillas con Pau Cubarsí. Tiene un encaje milimétrico con Cubarsí, que ya es el mejor central del Barça y para mí el mejor central del mundo en estos momentos, Pau Cubarsí. No sé, creo que Laporte tiene una capacidad extraordinaria, como hemos visto en el Mundial, para anticipar, para filtrar pases, para romper líneas desde atrás, defender hacia adelante. Creo que a sus 32 años se ha cuidado. El caso de Íñigo Martínez es un ejemplo. Este no se te va a ir a Arabia porque ya ha estado ahí. Y una cosa es tener calidad y otra muy distinta, tener que asumir durante toda una temporada la responsabilidad de ordenar la defensa del Barça, gestionar los momentos de los partidos y corregir todas las situaciones que genera un equipo que defiende a muchos metros de su portería. Laporte podría ayudar mucho. Y no porque Cubarsí necesite un guardaespaldas, porque Gerard Martín lo ha hecho muy bien, pero creo que un central zurdo como Laporte, a día de hoy, a este precio que se ha ofrecido al Barça, es una oportunidad totalmente de mercado. Tiene experiencia en el City de Guardiola, conoce perfectamente los mecanismos de un equipo que quiere defender mediante la posesión también de balón. No sé, yo creo que todos son ventajas en este fichaje, ¿no? Laporte ocupa el perfil izquierdo, Cubarsí la posición de central, Koundé o Eric García el lateral derecho y por delante podría aparecer Rodri, del que ahora os voy a hablar con Valde en la izquierda, Cancelo, no sé. Yo creo que es un futbolista, lo conocemos todos, tiene salida de balón, tiene jerarquía, es un perfil zurdo, tiene experiencia, como digo, al lado de Cubarsí, cuando tiene que defender mediante la posición y no únicamente mediante la velocidad o la fuerza, todavía es verdad que a veces se equivoca, pero es muy solvente. No sé, yo creo que es un central fantástico. O sea, a día de hoy es lento, eso sí. Para mí, lento. No es rápido, vamos a decirlo diferente, ¿no? No es un gran central corrector como lo puede ser, por ejemplo, Araujo. Pero que para mí Araujo sufre muchísimo en el Barça, en este sistema abierto. Y físicamente Laporte yo creo que quizá no es un portento, pero hay partidos para todos y refuerza la posición. Y te permite vender a Araujo. Que yo tengo la sensación que Araujo, en el momento que le digan hemos fichado otro central, se ha renovado a Christensen. Me ha sorprendido esta renovación, pero entiendo que Flick confía en que se pueda recuperar y es un central tácticamente muy inteligente. Tienes a Cubarsí, Gerard Martín, Christensen, a Koundé y Eric García que pueden jugar evidentemente con su polivalencia en la posición de central. Tienes a Cortés, que es otro jugador que gusta mucho a Flick, que puede llegar también al primer equipo e imponerse. Ya hemos hablado de Gerard Martín. Yo creo que Araujo aquí se queda sin espacio, ¿no? Y puede sacar un dinero y la operación yo creo que es un win-win para todos. Esta es la primera oportunidad de mercado. Me consta que van a hablar en las próximas horas y días ya con Laporte y que el Barça, aunque está centrado en lo del delantero centro, puede reforzar esta posición con el fichaje de Laporte, que es una oportunidad de mercado, aunque Flick insiste en que no necesita otro central. Pero bueno, veremos. Él frenó el fichaje de Bastoni, que estaba muy acelerado o muy encarrilado en su momento, pero que no lo vio claro. Después está el tema de Rodri, que es la segunda para mí grandísima oportunidad de mercado que cambiaría y sería un fichajazo tremendo después del Mundial, donde ha recuperado de nuevo el gran estado de forma que le llevó a ser Balón de Oro hace 2 años. Acaba contrato en 2027, es igual que Ferran. Acaba contrato el 30 de junio de 2027. El City lleva tiempo intentando renovarlo, pero no quiere Rodri renovar, le da largas. Se habla mucho del Madrid, pero
después de lo de ir con el candidato rival de Florentino Pérez, creo que a Rodri se le han cerrado las puertas del Real Madrid y que el Real Madrid no lo va a fichar. Si acaba en el Barça, Rodri, sería la leche. Y sería un movimiento tremendo de mercado, pero tremendo de mercado, que le daría una leche importante también al Madrid. No es que le desee nada malo, pero entendedme, o sea, yo creo que en esta situación el eterno rival que tiene un problema en el centro del campo, que ha fichado a Bernardo Silva, que es un jugador que creo que va a hacer mejorar la circulación de balón en la construcción del juego en el Madrid, pero Rodri equilibraría todos los problemas que ha tenido en el centro del campo el Madrid. Si no lo fichan y lo fichas tú, me parece que es un movimiento impresionante del Barcelona. Impresionante. Pero está ahí la opción. El Barça tiene que intentar saber si existe alguna posibilidad real de que Rodri fiche por el Barça, porque él parece que tiene una predisposición bastante importante por el Madrid a día de hoy. Pero, claro, yo creo que es el futbolista que sumaría al centro del campo de una forma importante. El valor de mercado está alrededor de 50 millones. Yo no sé si el City pediría 70 quizá. Yo creo que quizá por 50, 60 más variables quizá el Barça lo podría sacar del City. ¿Y por qué sería tan importante? Porque diréis, hombre, pero ya hay muchos centrocampistas. Sí, es verdad. El Barça tiene mucho talento en el centro del campo, pero la misma teoría que esgrimíamos yo y otros compañeros como David Bernabeu, por ejemplo, que lo había hablado aquí, en su programa En la Posesión lo habíamos hablado, que apostábamos por el fichaje de Silva. Pedri, durante muchos momentos del año, no llega a todo. Y este equipo se equilibra en el centro del campo dependiendo del estado de gracia que tenga en cada momento Pedri. Yo creo que necesita ayuda. Necesita ayuda. De Jong es una gran ayuda. Bernal va a ser el futuro de este equipo seguro, no tengo la menor duda. Gavi es un jugador polivalente extraordinario. Fermín y Olmo ya son jugadores que juegan más arriba, quizá más verticales, ya no llevan el tempo, la batuta, el tempo del partido tan en la cabeza como Pedri. Hace falta otro futbolista. Es verdad que Rodri es un medio centro, más puro, pero es verdad que Pedri ha ido adaptando su posición con Flick a la base, ¿no? A diferencia de cómo jugaba al principio, que estaba más avanzado. Yo creo que sinceramente, sería un fichaje extraordinario. Es el jugador que mejor se coloca para mí del mundo en el centro del campo. Sabe cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo jugar hacia adelante, cuándo es mejor volver a empezar. Es un Busquets en pura regla. Sabe controlar los partidos sin necesidad de aparecer constantemente en las jugadas más vistosas. Me parece que sería la pareja ideal. Rodri-Pedri. Espectacular. Sería un sumar al centro del campo. Insisto, con la lesión de De Jong sería un factor muy interesante. Y Pedri necesita también un poquito de libertad, ¿no? Necesita recibir unos metros a veces más arriba o poderse ir hacia arriba sin miedo, ¿no? A la espalda, acercarse al área, necesita encontrar el último pase, asociarse con Lamine, con Dani Olmo, con el delantero, con Fermín, con el que sea, ¿no? Y cuando Pedri recibe 60 metros de la portería, el Barça está alejado de las zonas decisivas a uno, ¿no? de sus mejores jugadores. Rodri solucionaría para muchos partidos este problema. Pondría creatividad también, porque ayudaría mucho a Lamine Yamal. Cuando Lamine recibe abierto en la derecha, necesita siempre que el equipo esté preparado para proteger una posible pérdida. Si Lamine intenta un regate, pierde un balón, nadie ocupa correctamente, ¿no? El centro del campo muchas veces, el rival puede salir corriendo. Rodri es un especialista en cerrar esos espacios. No solamente recupera el balón, impide que el rival pueda salir con comodidad. Yo creo que sería ideal el fichaje, sinceramente. Permitiría que Bernal creciera sin necesidad de jugarlo absolutamente todo. Bernal podría aprender mucho de Rodri. No sé, yo es que creo que sería un fichaje fantástico. Fantástico. Aportaría primer control, protección defensiva, liderazgo, salida de balón, llegada desde segunda línea, porque no es un centrocampista ofensivo, pero tiene capacidad para marcar desde fuera del área y aparecer en jugadas importantes, y es muy competitivo. Que sí, que el precio es un problema, que el salario que cobra puede ser un problema también y que ahí el Barça tendría que negociar, que tiene 30 años. Si firma 4 temporadas, se va a los 34. Es ya un fichaje junto con Laporte. Si lo fichas también, fichas a 2 jugadores por encima de los 30. Pero tampoco me parece mal. El Barça necesita dar un salto de calidad con realidad, no tanto con futuro, porque el futuro ya lo tiene en esta plantilla. Entonces yo creo que es un movimiento, si no sale muy caro, muy interesante. Casado va a salir también. Y tienes un centro del campo que sería con Rodri, con Pedri, con Gavi, con Dani Olmo, con Fermín, con De Jong, con Bernal. Vamos, el mejor centro del campo y polivalente del mundo. Insisto, siempre que él quiera, porque a mí esto me genera dudas desde el punto de vista de que él parece que prefiere fichar por el Madrid. Entonces a partir de aquí veremos. Y después está el tercer fichaje que, bueno, a mí me lo lleváis escuchando años, esto de Oyarzábal, y yo creo que ahora ya
es que todos los caminos nos llevan a Oyarzábal. Lo de Julián Álvarez, que es un jugador más extraordinario, ¿no?, en la creatividad y en la excelencia, pero es menos constante que Oyarzábal. A día de hoy a mí Julián Álvarez me transmite menos regularidad en la demanda de lo que necesita el equipo, ¿no? Oyarzábal, en cambio, me parece que es un fichaje que es rendimiento inmediato al momento, ¿no? Él siempre dice que no se quiere mover de la Real Sociedad, pero nadie ha venido ahí y ha puesto 60 o 70 millones por ficharlo. Lewandowski ya no está. Ferran Torres va camino del PSG. Julián Álvarez parece prácticamente imposible. Dejémonos de chorradas. El club ya tiene velocidad, el club tiene desborde en los extremos, el club tiene capacidad para presionar arriba con Lamine, con Rafinha, con Gordon, con Adeyemi. Puede utilizar a Dani Olmo, a Fermín, o incluso a Rafinha en zonas interiores. Por lo tanto, el Barça no necesita acumular ya más extremos. Y Oyarzábal es un futbolista que encaja en todas y conecta todas estas piezas. Tiene también 29 años, cerca de los 30, capitán de la Real, campeón del mundo, acaba contrato en 2028. Su valor de mercado se habla de 30 millones, pero la Real parece que pediría 60, 70. Es un símbolo del club, es su capitán, uno de sus mejores jugadores de la historia. Pero el Barça yo creo que tiene que llevar a moverse. Todos los caminos llevan a moverse por este futbolista. ¿Que hay otras opciones? Sí, pero ninguna te va a dar la capacidad de entendimiento tan rápido como tiene Oyarzábal, que desde la selección ya conecta en un fútbol muy parecido. Ha marcado alrededor de 15 goles en Liga, ha participado directamente en cerca de 20 tantos entre goles y asistencias. Además, ha vuelto a demostrar con España que es un futbolista preparado para aparecer en los grandes momentos. No estamos hablando de un delantero que vaya a marcar 40 goles por temporada. No es Haaland o no es el mejor Lewandowski, pero es un delantero que se mueve alrededor de los 20 goles, que mejora a los futbolistas que tiene alrededor y que tácticamente es mucho más listo que seguramente todos estos delanteros más rematadores o que tienen más gol. No es un 9 clásico, antes era extremo, se ha ido adaptando un poco como Ferran, ¿no? Que insisto, yo me lo quedaría, pero es que se quiere ir, esta es la realidad y el club ahí no, yo creo que no ha estado hábil, ¿no?, con el tema de Ferran Torres. Oyarzábal es un futbolista muy inteligente. Puede bajar al centro del campo para asociarse con Pedri, puede moverse hacia la banda izquierda, puede arrastrar a un central, liberar el espacio para que Rafinha ataque por dentro, puede intercambiar posiciones con Gordon, con Adeyemi, puede fijar a los defensas cuando Lamine Yamal recibe en la derecha, puede atacar el área cuando el balón llega desde los costados. Su gran virtud es interpretar lo que necesita cada jugada. Hay delanteros que siempre realizan el mismo movimiento y en cambio Oyarzábal cambia constantemente el comportamiento dependiendo de la posición del balón, del compañero, del tipo de jugada. Es muy listo en ese sentido. Yo creo que es un jugador que no necesita tampoco tocar 50 balones para entrar en peligro. No sé, me parece que es un futbolista interesante, que presiona muy bien. Y yo creo que esto a Flick le gustaría mucho. Es un buen atleta. Sabe que también qué pase tiene que cerrar siempre, sabe cuándo debe saltar sobre el central, sabe cuándo es mejor esperar unos metros para no romper la estructura global del equipo en la presión, conoce perfectamente a muchos jugadores del Barça por la selección española, ha jugado con Pedri, con Rodri, si fichase, con Cubarsí, con Laporte, si fichase, con Dani Olmo, con Lamine, con Gavi, con Fermín, con todos ellos. Entiendo lo del precio y la edad. Sería un fichaje que a nivel de reventa sería difícilmente amortizable, pero yo creo que tiene unos años aún al máximo nivel. No es rápido, esto hay que decirlo, es verdad, pero tienes muchos otros jugadores como Adeyemi que son rapidísimos. Y aquí voy a poner un asterisco, los que lo estabais pensando, os doy la razón, es el historial de lesiones, es verdad. Sufrió una lesión grave de rodilla durante su carrera y aquí el Barça tendría que estudiar muy bien su estado físico. Si lo comparas con Julián Álvarez, aquí Oyarzábal pierde claramente, pero conoce la liga, puede rendir desde el primer día, tiene gol, tiene experiencia, puede jugar como delantero, como segundo punta, como extremo. Yo creo que este tridente de fichajes sería ideal para el Barça y permite salida de Araujo, que ingresarías mucho dinero. Yo creo que lo de Rodri, si él quiere venir, sería 60-70 millones y después Oyarzábal 60-70 millones más. Evidentemente tendrías que quizá mover a alguien más de la plantilla, pero los números salen. No podemos olvidar que el Barça sabe que el año que viene no va a estar otra vez en la regla del 1-1 por los meses que se tiene que ir a jugar a Montjuic de nuevo. Por lo tanto, es momento de hacer un tridente de fichajes como este verano para reforzar al equipo y estar tranquilo también con todo el futuro que tiene esta plantilla por delante con tantos jugadores jóvenes de tanto nivel. Y aquí hay una pregunta. Si fichases a Oyarzábal, ¿haría falta otro delantero centro? Con un papel quizá más secundario, más rematador. Bueno, tienes al egipcio, que yo creo que es un jugador a tener muy en cuenta,
pero sería interesante quizá tener otro recurso rematador. Si no fichas a Oyarzábal, y evidentemente no fichas a Julián, que yo creo que no lo vas a fichar, creo que esto para mí es muy evidente, para muchos otros no, lo respeto, pero para mí es muy evidente que el Barça no va a fichar a Julián. Ostras, no sé si incluso, si no fichas a Oyarzábal, venga quien venga, has empeorado el equipo respecto a la posición de delantero centro si salen Lewandowski, ya se ha ido, y Ferran. O sea, esto hay que plantearlo muy bien, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y además, es verdad que tienes el papel de Rafinha, de Gordon y Adeyemi que pueden jugar en esta posición, y yo creo que Flick piensa mucho en esa verticalidad, con Gordon ofreciendo potencia, conducción y capacidad para atacar los laterales, con Adeyemi ofreciendo velocidad y profundidad, ¿no? Amenazando los espacios, con Rafinha ofreciendo mucho más gol, más interpretación táctica, y Lamine desde el equilibrio dando un paso al frente. Pero yo creo que la posición delantero centro, si no traes una realidad como Yarzábal, pierdes a día de hoy. Entonces, aquí hay que cuadrar cuentas. En total, con estos 3 fichajes podríamos estar hablando de una inversión de 125 millones más o menos. ¿Qué es lo que te quieres gastar por Julián Álvarez? Este tridente te permite vender a Araujo, que tiene mercado, quizá hacer alguna operación más y pagar más o menos lo mismo que ibas a pagar por Julián. Y además si sale Ferran Torres, que esta es otra, que si se habla de 50, 60 millones, es que prácticamente la sensación, ¿no?, de que vas al mercado a gastar mucho más es bastante menor. Entonces, este plan tiene riesgos, este plan yo creo que es el plan que tiene en la cabeza Deco, va por aquí. La edad es el gran riesgo, Laporte tiene 32, Rodri 30 y Oyarzábal de 29. Por lo tanto, es evidente que no hay tantos, ¿no?, jugadores jóvenes que se incorporarían, como Adeyemi, que es más joven, o Gordon, que es más joven. Pero, no sé, yo sinceramente creo que el mercado le está gritando al Barça la oportunidad que tiene delante con 3 jugadores campeones del mundo que encajarían en el día 1. Solo el Barça tiene que estar atento a ello. ¿Le harán caso a lo que grita el mercado o no? No lo sé. Estamos haciendo un poco de fútbol ficción, pero creo que la realidad es que los 3 nombres, y eso os lo aseguro, están encima de la mesa de Deco, y a partir de aquí veremos qué decide el Barça. Yo recomiendo que nadie se obsesione con Julián. Veremos qué pasa. Un abrazo fuerte para todos. Cuidaros mucho. Adiós.